Desde tiempos remotos, el misterio de los Nefilim ha cautivado la imaginación de quienes se adentran en los textos antiguos, en especial los relatos en la Biblia. ¿Serían ángeles caídos? ¿Gigantes de fuerza sobrehumana? ¿Hijos de deidades que caminaron entre los mortales? Esta raza misteriosa aparece brevemente en el libro del Génesis, pero en sus menciones, aunque escasas, dejan un rastro de intriga y misticismo. Entonces conozcamos en detalle qué dicen las escrituras sobre su aparición, su propósito y su inevitable desaparición sobre la faz de la tierra. La Biblia introduce a los Nefilim en el contexto de una época de decadencia moral, cuando la humanidad comenzaba a multiplicarse sobre la tierra y la maldad estaba en su apogeo. En el capítulo 6 del libro del Génesis se menciona que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y, atraídos por su belleza, descendieron a la tierra para unirse con ellas, que sería conocida como los Nefilim, también llamados gigantes en algunas otras versiones. Los hijos de Dios son un término que se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos se refiere a ángeles caídos, seres celestiales que, desobedeciendo la voluntad de Dios, se mezclaron con la humanidad. Este acto de rebelión trajo consecuencias terribles, ya que el nacimiento de estos gigantes parecía romper el equilibrio natural del mundo. Los Nefilim eran criaturas de gran tamaño, eran criaturas de gran fuerza, descritos como poderosos y de renombre. Representaban una mezcla entre lo humano y lo divino, lo mortal y lo inmortal, la furia, y su presencia en la tierra no pasó desapercibida. A medida que la humanidad avanzaba, los Nefilim comenzaban a tener un impacto significativo. Su poder y estatura causaron temor en las poblaciones y sus hazañas fueron recordadas a través de las generaciones. Sin embargo, su origen perturbador hizo que fueran vistos como un símbolo de corrupción, hizo que fueran vistos como un símbolo de decadencia. No solo representaban la unión de dos mundos incompatibles, sino que también parecían alimentar el caos, la violencia y la desobediencia en la tierra, que se había convertido en un lugar cada vez más oscuro y más perverso. El rol de los Nefilim en la era de la corrupción y el diluvio. La época de los Nefilim marcó una de las etapas más turbulentas en la historia de la humanidad, según los relatos bíblicos. Se cree que estos gigantes se volvieron opresores de la humanidad, dominando con fuerza, arrogancia y ambición a estos. Su presencia aumentó la decadencia moral, y el mal se esparcía rápidamente por la tierra, algo que la Biblia describe como una profunda corrupción de la carne. Las ciudades y pueblos se encontraban en un estado de desorden, y los Nefilim, con su extraordinaria estatura y poder, parecían incontrolables. Su misma existencia simboliza la ruptura de las normas establecidas por Dios, lo que refleja la desobediencia. Al observar esta situación, Dios lamentó profundamente la condición de su creación. En el capítulo 6 del Génesis se describe cómo la maldad del hombre y el impacto de los Nefilim llegaron a tal punto de llenar de tristeza el corazón de Dios. Esto llevó a una decisión drástica y definitiva: el diluvio. Dios decidió limpiar la tierra de toda corrupción y comenzar de nuevo. Noé, un hombre justo e íntegro, fue elegido junto a su familia para preservar la vida humana y animal, y así continuar con el plan divino una vez pasada la tormenta. Lo que Dios planeaba con el diluvio era borrar todo el mal que en la tierra estaba ocurriendo. El diluvio marcó el fin de una era. La destrucción era inevitable, y con el agua cubriendo la tierra, el destino de los Nefilim parecía sellado. La Biblia no menciona exactamente cómo desaparecieron, pero se interpreta que, al igual que la mayoría de los seres vivos de la época, los Nefilim fueron exterminados por las aguas del diluvio. Este evento fue visto como un acto de purificación, borrando tanto a los humanos corrompidos como a estos seres híbridos cuyo mismo origen era una transgresión
de las leyes divinas. Estoy seguro de que muchos, cuando piensan en este grupo llamado Nefilim, se imaginan al gigante Goliat. La conexión entre Goliat y los Nefilim ha sido un tema de interés y especulación entre estudiosos de la Biblia y entusiastas de la mitología y la teología. Goliat, el famoso gigante que enfrentó al joven David, es mencionado en el libro 1 de Samuel 17, donde se le describe como un guerrero formidable y de enorme estatura, perteneciente al pueblo filisteo. Aunque la Biblia no menciona directamente que Goliat fuera uno de los Nefilim, existen indicios que han llevado a algunos a considerar una posible conexión. En la Biblia, los Nefilim aparecen exclusivamente en Génesis 6, en la época previa al diluvio, y se describe cómo estos gigantes desaparecieron tras el cataclismo que limpió la tierra. Sin embargo, otros textos bíblicos mencionan figuras de gigantes después del diluvio, como los refaitas y los enanquitas, también llamados hijos de Anak, que habitaron en Canaán y otras regiones. Estos pueblos gigantescos parecen tener cierta conexión con el linaje de los antiguos Nefilim, ya que se les describe como grandes y poderosos, generando temor en quienes se cruzaban con ellos. Goliat podría haber sido descendiente de uno de estos linajes de gigantes post-diluvianos. Su conexión con los Nefilim es especulativa, pero no imposible, ya que el origen de los refaitas y otros pueblos de gigantes sigue envuelto en misterio. De hecho, en Números 13:33, cuando los israelitas exploran Canaán, mencionan haber visto allí a los hijos de Anak y señalan que se sentían como langostas en comparación, haciendo una posible referencia a un linaje similar al de los Nefilim. En conclusión, aunque no hay evidencia directa ni dictada en la Biblia que conecte a Goliat con los Nefilim, su linaje parece compartir características físicas y espirituales que podrían ser reminiscencias de los antiguos gigantes. Así, Goliat podría representar, al menos simbólicamente, una herencia que evoca la memoria de aquellos seres misteriosos de antaño. ¿Qué representan los Nefilim en la historia humana? Los Nefilim desaparecieron de la tierra, pero su recuerdo perdura. Su breve mención en la Biblia ha dado pie a innumerables interpretaciones, desde teorías mitológicas hasta reflexiones sobre la dualidad del bien y del mal. Los Nefilim representan una advertencia sobre las consecuencias de desafiar el orden natural y las leyes de la creación. Su presencia en la historia bíblica es una especie de símbolo de la constante lucha humana entre los deseos de trascender lo mortal y las limitaciones impuestas por el orden divino. Pero, ¿sería posible que los Nefilim hayan sobrevivido de alguna forma, al menos en la imaginación y en las leyendas de la humanidad? Su historia plantea preguntas sobre la naturaleza de lo prohibido, sobre los límites de la humanidad y sobre la fascinación con lo desconocido. ¿Fue el diluvio realmente el fin de los Nefilim o su esencia permanece de algún modo en la memoria colectiva, recordándonos los peligros de transgredir los límites divinos? Aunque sus cuerpos desaparecieron, los Nefilim parecen vivir en la cultura humana como un recordatorio del poder de las decisiones y del misterio insondable de lo que significa ser humano. El enigma de los Nefilim persiste y su breve pero intensa presencia en el Génesis nos deja pensando en cuántos otros secretos hemos perdido en el tiempo que esperan a ser descubiertos. ¿Cuántos otros misterios podrían encerrar el pasado? Tal vez los Nefilim solo sean una pieza de un rompecabezas mucho mayor que aún no comprendemos del todo.